Buenos días, profe. A continuación te voy a mostrar el paso a paso que hice para desarrollar el taller evaluativo estadístico del primer corte. Te habla la estudiante Alejandra Gordillo. Dice, el primer punto, las ventas de autos por parte de los empleados de diferentes sucursales se muestran en la siguiente tabla, hallar manualmente media, mediana y modo y varianza. Entonces lo que hice para hallar la media, dice que la media se vaya sumando todos los datos, dividiéndolo entre el total de datos que nos den. Entonces en este caso yo sumé, la suma me dieron 114, los dividí en 12 para un total de media de 9.5. La mediana dice que se coge el valor que esté en el centro, ¿cierto? Pero en este caso se coge el que esté en el centro, pero cuando es impar. Pero en este caso como es par, yo lo que dice es que se cogen los dos que quedan en el centro, se suman y se dividen entre 2. Eso yo lo hice, profe, y me dio un total de 12 para la mediana. Para la moda es el valor que más se repite en los datos, entonces en ese caso cogí el 6 porque es el que más se repite, que tiene una repetición de 3 veces. Para hallar la varianza, lo primero que hice fue hallar primero la desviación, para poder saber cuánto equivale el total de datos menos la media elevado a la 2. Entonces lo que hice fue organizar los datos de menor a mayor, restarle la media a ese dato y acá me da un resultado. Entonces para comprobar que sí me haya quedado bien, dice que la desviación siempre tiene que dar 0. Sumé todos estos datos y efectivamente me dio 0,5. Después de este resultado lo elevé a la 2 y lo que me dio este total, ¿cierto? Pero entonces ya con este total que me dio elevando a la 2, ahí sí ya pude hallar la varianza, que la varianza es la fórmula que es la suma de los datos menos la media elevado a la 2 dividido en el número total de datos. Entonces en este caso esta suma me dio 12, los dividí en 12 y me dio un total de 1. Para el segundo punto, profe, dice, una empresa de alimentos estudia el gasto en alimentos y bebidas al día en dólares por parte de los turistas que visitan un restaurante. Y nos pide elaborar una distribución de frecuencia que incluya marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Y dice, determine la media. Entonces lo primero que yo hice fue determinar cuánto fue el rango. O sea, la verdad, profe, yo solo lo hice con los valores de dólares. Dice determinar el rango, entonces dice el rango mayor de lo que valen dólares es el más alto, $84. Menos dice que el valor mínimo, y el valor mínimo son 18 dólares, entonces me dio un total de rango de 66. Después apliqué la fórmula de Sturges, sí. Lo que es 1 más 3, 22, logaritmo y el número de datos. Y me dio un total de 4,90, que aproximado serían 5. Para hallar la clase, el rango de clases, de intervalos de clases, la fórmula es rango dividido entre lo que me dio en la fórmula de Sturges. Me dio, entonces cogí el rango que son 66 y lo que me dio en la K, que fue 5, los dividí y me dio un total de 13,2. Después lo que hice, profe, fue, bueno, entonces después dice límite inferior y límite superior. Entonces el límite inferior o inicial, el 18, que es el valor mínimo, a este le sumé los 13 que me dio en la clase de intervalos, ¿cierto? Entonces fui haciendo, entonces fue 18 menos 31, el otro intervalo fue de 32 a 45, el otro fue de 46 a 59, el otro de 60 a 73 y el otro de 74 a 87. Y como puedes observar en la de Sturges, la fórmula me dio un total de 5, entonces tenía que hacer 5 intervalos para llegar a los valores. Y inclusive acá me dio bien. 1, 2, 3, 4 y 5.
Después lo que hice fue hallar la frecuencia. Ay, espera, profe. La frecuencia absoluta, que es cuántas veces está en los datos del 18, que cuánto está veces 18 o o hasta el 31 en los datos. Entonces, de números que estén entre el 18 al 31 tengo 2, del 32 al 45 tengo 4, del 46 al 59 6, del 60 al 73 1 y el 74 al 87 2. Después lo que hice fue hallar la frecuencia relativa, que se halla el valor, ¿cierto?, que me dio en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que fue coger el 2, es la fórmula 2, coger la frecuencia absoluta y dividirlo en total de datos. Entonces cogí el 2 dividido en 15, me dio 0,13. El 4 dividido en 15 me dio 0,266. El 6 dividido en 15, 0,4. El 1 dividido en 15, 0,066. Y el 2 dividido en 15, 0,13. Después, para hallar la frecuencia acumulada, es coger el primer valor de frecuencia absoluta, que es 2, ¿cierto? Para empezar. Después a este 2 le sumé el 4, que nos da 6. 6 le sumé este 6, que nos da 12. 12 le sumé este 1, nos daría un total de frecuencia acumulada de 13. Y 13 más 2, un total de frecuencia acumulada de 15, que son los valores que nos dieron. Y para hallar la media, lo mismo, hice sumar todos los datos y dividirlos entre el total de número de datos, que en este caso la suma me dio 743 dividido en 15, me dio un total de 49,53. Este fue mi ejercicio, profe. Muchas gracias.